Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Previo al inicio de cada año escolar, como si se tratara de lo de nunca acabar, afloran las quejas de familias por la falta de cupo para inscribir a sus hijos en las escuelas. Esta vez no es la excepción. De nuevo se escuchan las denuncias, aunque las autoridades aseguran que le dan respuesta y que ningún niño quedará fuera de las aulas. Esto es de poco consuelo para los que tienen que inscribir a sus hijos en colegios privados para no enviarlos a planteles públicos distantes y fuera de su sector. Aunque vive frente a una escuela, solo le queda contemplarla. Durante años, Lorenzo Rosario ha recibido la misma respuesta. En el Centro Educativo Santa Filomena Fe y Alegría siempre se ha dado la situación de que cuando uno va a inscribir un niño, nunca hay cupo. Su hijo ya tiene 10 años, no ha logrado un espacio en la citada escuela. Siempre hay problemas, nunca hay cupo. Rosario asegura vivir en esta casa, en el sector Los Guandules de la capital, desde hace 37 años. Sin embargo, observa que para los menores del sector, los espacios en el plantel educativo son limitados. Hay diferentes rectoras que cuando son de un barrio adyacente traen toda su comunidad a la escuela. Entonces los niños del sector se quedan fuera. Y se lo digo y lo confirmo porque yo era motorista y desde aquí yo llevaba muchos niños a Guachupita porque había una directora que era de Guachupita. Sostiene que la actual directora del centro educativo Santa Filomena Fe y Alegría le ha asegurado cupo para el año escolar 2026-2027, pero no para este que iniciará en unas cuantas semanas. Por lo pronto, su hijo seguirá en un colegio privado lejos de su casa. Y que nunca hay cupo, que... Luz María Lara vive en el sector Mejoramiento Social. Me pusieron una semana a caminar y cuando fui ya lo último, que no hay inscripciones. Hace apenas un mes el año escolar terminó y desde entonces la recién creada Dirección de Infraestructura Escolar, cuyo director se encuentra también aquí con nosotros, ha estado de manera constante abordando lo que ya meses antes había levantado. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, ofreció las declaraciones durante una rueda de prensa en el citado ministerio, luego de concluir una reunión de trabajo encabezada por el presidente Abinader. Pero también, junto con la identificación del Viceministerio de Supervisión, para que todos los niños en la República Dominicana tengan sus espacios y tengan sus cupos. Esa es una de las obligaciones del Estado, una de las obligaciones del gobierno y es una de las prioridades que tenemos justamente para el inicio del año escolar. Hemos instruido a los directores de centro, así como a los directores de distrito, que todo ciudadano que vaya a inscribir a sus hijos sea inscrito, incluso se le ha dotado de una nueva plataforma en donde se registra una especie de precupo para que entonces se le vaya dando soluciones. Es muy claro que el problema es la falta de aulas, sobre todo en el nivel inicial y en el nivel secundario. Juan Valdés es presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. En el año 2020, cuando el presente gobierno asume el poder, estaba muy claro el déficit de más de 10.000 aulas que tenemos en el país. En 2012 se había hecho una determinación de que hacía falta unas 28.000 aulas en el país. Sin embargo, asegura que la política para hacerle frente a dicho déficit ha sido pobre. Entre 2012 y 2020 se construyen unas 18.000. El plan de gobierno del PRM tenía muy claro que en estos años había que construir 10.000 aulas. Lamentablemente, entre 2020 y 2024 no se construyeron más de 3.600 aulas. Por esto, al día de hoy, tenemos un déficit de más de 6.000 aulas en las 6 regionales más pobladas del país. Hay aproximadamente 441 aulas inauguradas en este año
calendario, quiero decir. Se proyectan 28 centros adicionales, así como también una cantidad de involucramientos para fines de mantenimiento. El informe del Observatorio Educativo, profesor Rafael Santos, instrumento de la Asociación Dominicana de Profesores, arrojó que para el año escolar 2023-2024, es decir, el año pasado, el Ministerio de Educación arrastraba un déficit de más de 7.000 aulas, añadiendo que entre 2021 y 2023, el MINER reportó que solo construyó 1.787 aulas. Para el año 2024, dice el observatorio, se había presupuestado la construcción de unas 1.800 aulas. Si sumamos las construcciones escolares de los pasados 4 años, podemos concluir, dice, en que las construcciones de aulas en este año, refiriéndose al 23-24, solo cubren el 30% del déficit de aulas que actualmente tenemos en el país. Según se desprende del portal oficial Transparencia Fiscal, que gestiona el Ministerio de Hacienda y dice que brinda información clara y veraz sobre los ingresos, gastos y financiamiento del gobierno, este año el presupuesto inicial de la Dirección de Infraestructura Escolar era de 11.2 mil millones de pesos. Sin embargo, el libramiento aprobado hasta la tarde de este lunes registra solo 525 millones de pesos, es decir, lo pagado hasta la fecha. El presupuesto de este año para construcciones escolares no es el adecuado, porque el mismo director de infraestructura escolar ha dicho que este año en total no se va a construir más de 1.100 aulas, pero necesitamos más de 6.000. Y al día de hoy, la Dirección de Infraestructura Escolar, de su presupuesto anual, no ha ejecutado ni siquiera el 5% de los 11.000 y tantos millones que tienen. Dice que son los propios datos del gobierno que hablan de la situación. Que han pasado 5 años y la realidad, en términos generales, no ha cambiado. Fíjate que la matrícula escolar no ha crecido. Hoy tenemos en el sector público no más de 2.031.000 estudiantes. Hace 5 años teníamos alrededor de 2.200.000 en total. Lo que está pasando ahora mismo es que esta obra está parada, estamos en necesidad del plantel, porque todos los niños de la comunidad, hay muchos que se están quedando afuera de la escuela. Hace 5 años se inició la construcción de esto que usted ve acá, que llamamos escuela. El informe presentó los testimonios en septiembre del año pasado. Sin embargo, hoy la citada escuela sigue en gris y la realidad de la demanda de cupo también impacta a la ciudad corazón. Como dice la gente popularmente, son las de nunca acabar. Miguel Jorges, presidente de la ADP Seccional Santiago. Cuando se aproxima el inicio del año escolar, entonces vuelven a aflorar los mismos problemas de siempre. Planteles educativos que debieron ser terminados y continúan trabajando y no han podido ser concluidos. Planteles educativos que debieron ser sometidos a proceso de reconstrucción y no se ha iniciado. Considera que se trata de un problema históricamente persistente. Y entonces el hecho de que no se hayan terminado las aulas para albergar a los estudiantes que no pudieron hacerlo el año escolar anterior y que se le dio, digamos, salida de emergencia por parte de las autoridades, entonces volvemos a encontrarnos con el problema, y en Santiago ha sido reiterativa esta situación en los últimos años. A estas demarcaciones pertenece la Escuela Básica de Camboya, construcción iniciada antes de la llegada al gobierno del presidente Abinader. Es un centro proyectado con 20 aulas, biblioteca y salón de profesores, entre otras áreas. Pero el problema de falta de cupo también afecta otros sectores. En el centro de la ciudad, en alguna medida también, pero sobre todo en la zona sur, es donde está ese gran déficit de falta de aula, falta de cupo para los estudiantes. Por ejemplo, las escuelas que están
con más demanda y que tienen mayor carga de estudiantes, la escuela René Clan, la escuela María Altagracia Franco, la escuela Luciano Díaz, la escuela Ana Josefa Jiménez. Jorge conoce en detalle las carencias de aulas en Santiago y sus alrededores. Cita diversas escuelas inconclusas durante años, entre ellas la de La Lometa, en Jima Abajo. Fue demolida y hoy se ofrece docencia prácticamente al aire libre, mientras el plantel sigue en andamios. Esta situación de planteles que están en proceso de construcción y que no han podido ser concluidos genera el taponamiento. Estima que la falta de espacio en Santiago es de alrededor de 600 plazas. Y la respuesta que se le da desde las direcciones de esos centros educativos, lo sentimos, no tenemos cupo, ya estamos abarrotados, y la verdad es que es así porque durante el desarrollo del año escolar nos encontramos con aulas que en algunas ocasiones son aulas pequeñas y que tienen que recibir 45, 47, 48 estudiantes. Además de las aulas, digamos, clásicas, también se agregan aulas móviles, así como también la capacidad de ingresar a través de arrendamientos en otros espacios. Es decir, a través de varias iniciativas estamos abordando para que todos los niños tengan su educación con cupo garantizado. Es parte de la estrategia que lleva a cabo el Ministerio de Educación para compensar la falta de cupo, la cual también incluye la apertura de secciones correspondientes al primer ciclo de secundaria en centros de primaria con disponibilidad de cupos. Además, alianzas MINER, centros educativos privados que permitan utilizar la infraestructura escolar privada para atender estudiantes. Igualmente, ofrecer servicio de transporte escolar, TRAE, para movilizar estudiantes fuera de su territorio de residencia. Y eso es lo correcto, que no se quede ningún alumno fuera de las aulas. Lo que nosotros sí cuestionamos es las acciones desde el gobierno para resolver un problema. Se resuelve de urgencia este año escolar y entonces el próximo año escolar volvemos a encontrarnos con el problema. En solo minutos, ¿cuántas escuelas estarían retrasadas o paralizadas? ¿Y qué instrucciones ha dado el Ministerio de Educación para lidiar con este problema del cupo, el de nunca acabar? La necesidad de nosotros que se termine esa escuela es porque nuestros hijos tienen que ir bien lejos. Y no tanto a eso tenemos que pagar pasaje. Carmelina Nepomuceno habla sobre una escuela en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este. No es justo que el gobierno, los gobiernos que vienen y los que se van, no tengan conocimiento de esto que nos está sucediendo a nosotros. Sobeida Cáceres recuerda que la escuela tiene más de 8 años paralizada. Solamente vienen y se van, nadie hace nada. El 17 de octubre de 2022, el informe presentó esta denuncia. Volvimos nuevamente casi 3 años después y la infraestructura sigue sin terminarse. Sin embargo, presenta algunos rasgos de avance. Según datos del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, en la actualidad el Ministerio de Educación mantiene retrasadas o paralizadas más de 800 escuelas en todo el territorio nacional. Por primera vez estamos registrando centro por centro la demanda, las solicitudes. Oscar Amargós es viceministro de Supervisión y Control de Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Diseñamos un instrumento para verificar que efectivamente cada vez que un ciudadano o una ciudadana va a inscribirse a su niño, el centro inmediatamente, aunque no tenga el cupo en ese centro, sea registrado. Porque si ese centro no tiene la capacidad más allá de su matrícula pasada, el Ministerio de Educación garantiza que ese niño
no se quedará fuera. Asegura que la mayor demanda es en la etapa de inicial. De los que hemos recibido y que se han registrado sistemáticamente, más de 50,000 son nuevos entrantes al sistema educativo. Y sobre todo niños de edad entre 3 y 5 años. Hoy tenemos más de 1 millón de niños entre 1 y 5 años. Y de ese millón de niños, apenas unos 385,000 tienen cobertura escolar, incluyendo el sector público y el privado. O sea, que más de 600,000 niños dominicanos del nivel inicial no tienen una oferta escolar. Parece un número exagerado. Sin embargo, Valdés sostiene que son datos que provienen de la Oficina Nacional de Estadísticas y el propio Ministerio de Educación. En realidad, solamente tenemos en el sector público unos 220,000 niños en el nivel inicial, de más de 1 millón. Cuando tú conjugas el público y el privado, tú llegas a unos 385,000 estudiantes. O sea que te reitero que más de 600,000 no tienen una oferta educativa. La Constitución le da el derecho a todos los dominicanos a ir a la escuela a partir de los 45 días de edad. Por eso tenemos los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, los CAIPIS, que son parte del sistema escolar dominicano. La Ley General de Educación establece en su capítulo 2 sobre la estructura académica del sistema educativo que el sistema dominicano lo comprenden los niveles inicial, básico, medio y superior. Respecto al nivel inicial, la ley señala que está dirigido a la población infantil, comprendida hasta los 6 años. El párrafo del artículo 33 señala que el Estado desplegará esfuerzos que faciliten la generalización de este nivel, para lo cual fomentará de manera especial la participación de todos los sectores de la comunidad y la creación de jardines de infancia en los cuales se desarrollen etapas de nivel inicial. Debemos recordar que la educación es un derecho fundamental y constitucional. Ese niño que termina el 6º grado de primaria tiene que mudarse a un centro de secundaria, aunque todavía hay centros que tienen ambos niveles, los 3 niveles. Pero ese niño que se muda de ese centro a un centro de secundaria, obviamente se convierte en una nueva demanda de cupo escolar. En consecuencia, nosotros esperamos que el crecimiento real de la matrícula, comparada con lo que tuvimos el año pasado, sea de aproximadamente entre 50 o 60,000 nuevos ingresantes. Amargós da a entender que por cupo ningún estudiante se quedará fuera. Para atender, si fuera así, a esa cantidad de niños, la cantidad de aulas que hay en todo el país es suficiente para atender los 2.4 millones de estudiantes que esperamos asistan el próximo año escolar. Es bueno que conozcan que los retos se presentan en lugares donde hay un crecimiento poblacional importante. Por ejemplo, en la Altagracia. Las familias se trasladan a los grandes centros urbanos, y tú lo vas a entender rápidamente, porque en los grandes centros urbanos hay mayores probabilidades de inserción laboral. El caso de la provincia de la Altagracia, específicamente el municipio de Higüey. En el municipio de Higüey tenemos una amplia demanda de cupo escolar, lo mismo que en el Gran Santo Domingo, en el centro de Santiago. Insiste en que la disponibilidad de aulas a nivel nacional responde a la demanda actual. Sin embargo, en esos territorios, obviamente, si la población crece a una velocidad mayor, entonces la demanda de aulas y de cupo va a ser mayor.